Josué capítulo 9, versículo número 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Quién es su cabeza? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que es importante en medio del culto, poder escuchar, Señor, una vez más tu palabra. Te rogamos, Dios, que bendigas este tiempo de predicación, que como siempre, Señor, tu palabra llegue a nuestras vidas, que tengamos una actitud, Señor, de recibirla con mansedumbre. Danos ese deseo, Señor, de no solo ser oidores, sino también ponerla por obra. Gracias por los hermanos, Señor, te ruego que hables a cada uno de nosotros. Usa este mensaje, Señor, para edificar a tu iglesia local. Que a través de él, Señor, haya cambios en las vidas, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada uno. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Josué nos muestra las batallas que tuvieron que enfrentar los del pueblo de Israel, todo con el propósito de obtener, conquistar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Me refiero a Abraham, Isaac, los patriarcas, Jacob. Dios les había prometido tal es una tierra buena, tierra descrita en ese lenguaje como aquella en la cual fluía leche y miel. Josué entonces como libro nos muestra las batallas que tuvieron ellos que enfrentarse. Pero unos capítulos antes, sobre todo antes de llegar al capítulo 9, me refiero al capítulo 6, el capítulo 7, incluso el capítulo 8, nos muestra la Biblia la victoria del pueblo de Israel frente a ciudades como Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? La ciudad de Jericó, la cual Dios les dio la orden de no ir a enfrentarse con ellas, sino rodearlas. ¿Se acuerdan? Tenían que dar 7 vueltas y el último día 7, o sea, fueron no solo 7, sino 3 en total. Cada día una vuelta y el último día tenía que darle 7 vueltas. Y una vez terminaran de hacer esta labor, pregonar, sonar los shofar y los muros de la ciudad caerían. Gran victoria que tuvo el pueblo de Israel en aquella ocasión. La victoria sobre la ciudad de Jericó, una ciudad grande, amurallada, con una fortaleza que principalmente estaban tan confiados precisamente por sus murallas. Dios dio la victoria al pueblo de Israel en aquella ocasión. También nos registra la Biblia, luego avanzando de estos capítulos 6 al 8, cómo ese pequeñito pueblo de Ai, al principio una pequeña ciudad, terminó efectuando gran mortanda en el pueblo de Israel, pero sabemos que había anatema en el medio del pueblo. Un hombre llamado Acán codició un manto, un lingote, lo escondió en su tienda y esto produjo que el pueblo de Israel, cuando fue a enfrentarse con los de Ai, una nación pequeñita en comparación con Jericó, experimentara derrota, dolor. Tuvieron que tomar a este hombre con su familia, quemarlos, se creó el valle de Acor, valle de la turbación, y después de esto Dios dio la victoria al pueblo de Israel sobre Ai. Pasa el tiempo y ahora, aquí en el capítulo 9 del libro de Josué, los versículos 1 al 3 nos registran de que pueblos allí cercanos, de los cananeos, luego de haber escuchado cómo el pueblo de Israel había acabado con los de Jericó, cómo había tenido victoria con el pueblo de Ai, su deseo, como dice el versículo 1 al 3, es concertarse, unirse para pelear contra los israelitas. Serían más fuertes, podrían ganarle a la nación de Israel. Así que entonces el lenguaje de estos cananeos fue: unámonos, concertemos una unidad con el propósito de enfrentarnos al pueblo de Israel. Esta fue la actitud de un grupo de los cananeos. Pero sin embargo, los versículos que siguen del versículo 4 en adelante nos registra la actitud de otros pertenecientes allá a los cananeos, los llamados los gabaonitas, habitantes de Gabaón. Esta ciudad de Gabaón era importante porque se encontraba muy cerca de Jerusalén. Algunos dicen que exactamente a unos 9 kilómetros. Era una ciudad cercana. Y aunque también habían escuchado lo que había pasado con los de Jericó, con los de Ai, contrario a los que hicieron los demás habitantes de Canaán, en lugar de unirse, se idearon un plan. No vamos a ir a pelear contra los de Israel. No vamos a intentar emboscarlos. No vamos a levantar armas para ir a enfrentarnos con ellos. Su plan consistía simplemente en hacerse pasar por embajadores de una tierra lejana. Idearon un plan engañoso. Lo que querían hacer los de Gabaón, los gabaonitas, era hacer una alianza con el pueblo de Israel. Y para ello entonces lo que desearon es tomar un grupo de embajadores, enviarlos, tomaron y se disfrazaron de harapos, ropa rota, odres de cuero remendados, panes mohosos. Su calzado también lo tenían remendado. Esto con el fin de dar a entender que venían de una tierra muy lejana
y que habían escuchado acerca de las batallas y de las victorias del pueblo de Israel, y que quizá entonces lo que deberían hacer era hacer una alianza con ellos. Esta fue la estrategia del pueblo de los Gabaonitas. Estrategia que, como vemos, surgió efecto. Lamentablemente, Josué y el pueblo terminaron haciendo una alianza. Ahí la palabra alianza es el término hebreo berit, pacto. Un pacto de paz. Diríamos un pacto de no agresión. Este pacto consistiría entonces de que no se enfrentarían. Sin embargo, este engaño, bien ideado, bien diseñado por los Gabaonitas, aunque estuvo muy elaborado porque aparentemente parecía que era verdad, un grupo de hombres con ropa harapienta, rota, con sus odres donde guardaban, que eran de pieles de animales, remendados también. Su calzado también remendado, parecía creíble la historia. Panes mohosos, credenciales con las cuales se presentaron para decir que todo esto que tenían estaba bueno cuando salieron de su tierra. El pan era fresco, su vestidura era buena, sus zapatos también eran buenos, sus odres, donde llevaban sus bebidas, eran buenas. Pero como venían de tan lejanas tierras, todo esto se había deteriorado. El pan se había enmohecido, su ropa se había roto, su calzado se había dañado y tuvieron que coserlo en el camino. Pero lo que me llama la atención no es tanto en el engaño de los Gabaonitas, sino dónde estuvo la falla. Claro, fue una estrategia bien planeada. Pero dice el versículo 14 que leímos hace un momento, ahí está dónde fue la falla. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. La falla del pueblo de Israel y de Josué en cabeza, porque fue el que Dios había levantado para introducir al pueblo de Israel, luego de la muerte de Moisés, introducirlo a la tierra que había prometido. Pero, ¿dónde estuvo la falla? No fue tanto en el engaño de los Gabaonitas. Estuvo en la frase que resalta la Biblia ahí, diciendo que en aquella ocasión el pueblo, Josué, junto con ellos, no consultaron a Jehová. Tremendo, ¿no? Este relato lo menciona así la Biblia para darnos a entender lo terrible que es, hermanos, cuando en nuestra vida no consultamos a Dios. Deseo predicarles en esta ocasión de algo que he titulado Cuando no consultamos a Dios. En primer lugar, cuando no consultamos a Dios, nos pasa lo del pueblo de Israel. Ellos no consultaron a Dios. Y cuando no consultamos a Dios, caemos en engaño. Mire lo que dice Josué capítulo 9, versículos 4 al 9. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Hasta ahí la lectura. Josué junto con el pueblo fueron engañados por aquellos gabaonitas, los cuales no solo le mintieron, porque era una mentira, sino que les manipularon con sus palabras. Noten la manipulación. Hemos venido porque hemos oído del Dios de ustedes. Es más, estamos enterados de incluso lo que sucedió en Egipto. Faraón, sus dioses, la tierra como fue juzgada por el Dios de ustedes. Y hemos venido, queremos tener una alianza con ustedes, porque sabemos que Dios está con ustedes. Queremos hacer una alianza. Y esto parecía creíble. Muchas veces cuando el cristiano no consulta a Dios, sus decisiones serán erradas, motivadas por las circunstancias. ¿No parecía creíble la versión de ellos? Es más, hasta dice la Biblia que los del pueblo de Israel terminaron comiendo del pan, porque esa era una figura de aceptar un pacto. Tanto en Israel como los árabes, el comer implica una participación, una alianza. Esa era la forma como se concertan los pactos entre personas, una comida. Así que cuando el pueblo de Israel decidió tomar de las provisiones de ellos, ese pan mohoso y tan feo, estaban aceptando la alianza. Esto nos enseña entonces, hermanos, que cuando no consultamos a Dios, somos engañados o caemos en el engaño. ¿Cayó en el engaño el pueblo de Israel? Sí. Es más, hay muchos cristianos aquí que no han consultado a Dios en sus decisiones, y esas decisiones serán erradas porque son motivadas por las circunstancias. Para ese momento entonces, el pueblo de Israel pensó que era correcto. Las circunstancias se les presentó esto. Mire, ellos no están esperando a los gabaonitas allí en su campamento. Están en Gilgal y de pronto vienen los supuestos embajadores y les dan toda esta historia. Parecía creíble, ¿no? Cuando no consultamos a Dios,
caemos en engaño. ¿Cuántos cristianos engañados por las circunstancias? Hermanos, el consultar a Dios no debe ser opcional para el cristiano. Usted me dirá, bueno, pero ¿por qué consultar a Dios entre lo que parece tan obvio? Pues en lo obvio hay más peligro que en lo que no es tan obvio. El pueblo de Israel entonces se olvidó principalmente de consultar a Dios. ¿Y cómo tenían que consultarlo? Tenían que hacerlo a través del sumo sacerdote, utilizando el Urín y Tumín para poder saber cuál era la voluntad de Dios. Pero pasa en estos días, muy similar a los del tiempo de Josué. La trama inventada por los gabaonitas era ingeniosa, ¿no? Parecía que sí. Pero todo esto se tornó en un medio poderoso. ¿Y sabe por qué cobró tanto poder ese engaño? Porque no consultaron a Dios. Hermanos, el engaño se vuelve engaño y poderoso cuando el cristiano no consulta a Dios. Se llama engaño. Por eso Dios nos manda continuamente a consultarle nuestras decisiones, nuestros proyectos, porque muchas veces podemos ser engañados fácilmente. Y miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Engañados. Créame que si el pueblo de Israel consulta a Dios, Dios les dice, estos son unos engañadores. La verdad es que son vecinos suyos porque no venían de tierras lejanas. Estaban ahí pegaditos, eran cercanos. Sin embargo, por no consultar a Dios, esta trama que era ingeniosa se tornó en poderosa porque no solo engañó a Josué, sino también al resto del pueblo. Y el problema estuvo en que ellos no consultaron a Dios. ¿Cuántos cristianos han caído en el engaño por no consultar a Dios? ¿Usted cree que no es necesario consultar a Dios? No es necesario. En este asunto yo lo tengo claro. Me parece que si yo tengo esto bien afín, no hay que consultar. ¿Por qué debo consultarlo? Para mí es claro. Para Josué y el pueblo fue claro. Sin embargo, fueron engañados. ¿Sabe usted que Satanás, cuando no puede vencernos a través de batalla, lo hará a través del engaño? Así lo hace. Muchas veces el diablo levanta su arsenal, pelea, batalla contra nosotros. Y como eso no da resultado, entonces la mejor estrategia es el engaño. No pudo ganarles a través de las batallas con Jericó, porque ganaron el pueblo de Israel. No pudo con las armas del pueblo de Ai. Entonces la mejor forma es el engaño. Y hasta el día de hoy hay muchos cristianos derrotados porque han caído en el engaño por no consultar a Dios. En segundo lugar, cuando no consultamos a Dios, nos dejamos llevar por las apariencias. Mire el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Josué y el pueblo, al ver las provisiones, la ropa, el calzado, las vasijas, todo esto que tenían los gabaonitas, a lo mejor ¿sabe qué sintieron? Lástima por aquellos hombres. Cuando no consultamos a Dios, nos dejamos llevar por las apariencias. Parecía, ¿no? Es que parecía. Ropa harapienta, rota, zapato, calzado remendado, tienen que ir muy lejos. Los odres donde se guardaban las bebidas, que eran de pieles de cabras y otros animales, rotos y remendados, deben de ir muy lejos. El pan, mire, la mayor prueba es el pan, está mohoso. Y si era fresco cuando salieron, entonces deben ir de lejos. Parecía coherente, pero una vez más, cuando no consultamos a Dios, nos dejamos engañar por las apariencias. Por lo obvio, parece, esto parece que como que pareciera que fue de Dios. Mire, diría Josué, me ahorré una batalla. Dios tomó nuestros enemigos y es más, ya no tenemos que enfrentarnos a ellos. La apariencia, ¿cuántos cristianos engañados por apariencias? Y a usted le parece obvio, pero cuidado con lo obvio, porque lo obvio puede ser un engaño del diablo. Terrible, engañados. Quizá para ese momento, ¿sabe qué pasó por la mente de Josué y del pueblo? Un sentimiento de lástima por aquellos hombres. Pobrecitos, harapientos, pobrecitos con el calzado remendado, mírenlos cómo están. Bebida ya ni tienen porque los odres están rotos. ¿Y qué comer, pobrecito? Mire, el pan mohoso. Esto se aplica en todos los planos. Hay muchos cristianos que por no consultar a Dios caen en engaño y tienen lástima por el que no deben tener lástima. ¿Ha visto usted eso? Ay, pobrecito este hermano, se ve como que padece. Pero usted no consulta a Dios y resulta que el hermano es un holgazán, un irresponsable. Y usted, ay, pobrecito. ¿No es así? Ay, este hermanito y este otro. Y termina usted patrocinando a un irresponsable que no quiere trabajar, que no quiere proveer para sí mismo. Pero como la apariencia usted ve que parece que es creíble, ¿no? Pobrecito. Cuando no consultamos a Dios, nos engañamos por las apariencias. Hay gente que es todo corazón, no mide a quien ayude. La Biblia habla de ayudar, sí, pero también dice la Biblia, no rehúses hacer el bien a quien es debido. Luego hay gente que no es debido. Pero como la gente se deja mover por las circunstancias, pobrecito. Cuando Josué miró los de Gabaón, ropa rota, pan mohoso, odres rotos, no, pobrecitos. Sí, hagamos el pacto. ¿Cuántos cristianos engañados por la apariencia? Cuando no consultamos a Dios, somos llevados por vista. Y quizá Josué diría lo que dicen algunos cristianos, ¿para qué consultar a Dios en lo que es tan obvio? Esto está fácil, ¿sí o no? Josué dijo, no necesito consultar a Dios, ¿para qué me voy a poner? ¿Para qué hacer venir al sumo sacerdote? ¿Para qué pedirle a Dios si es de Dios? Si no es de Dios? ¿Para qué si esto es obvio?
Dios apareja todo, todo sucede de esta manera, ellos vienen a nosotros, ahí están las pruebas, hemos probado si el pan está mohoso, el odor está roto, la ropa es rota, remendados los zapatos. Esto es obvio. Sí, hagamos la alianza. Hay mucho cristiano engañado por las apariencias. ¿Y sabe cuál es la fuente? No consultar a Dios. No en vano la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo y Él enderezará, dice. Así que es importante consultar a Dios. De la misma manera, muchos cristianos, al igual que Josué y el pueblo, pasan por alto consultar a Dios. Incluso en lo que parece irrelevante, en lo que parece obvio, se dejan llevar por las apariencias, creyendo que de esta manera están actuando bien y no se dan cuenta que están yendo en contra de la voluntad de Dios. Terrible, terrible. Hay mucho cristiano de apariencia, ¿no? Guiado por vista, más no por fe. Y la vista engaña. Las apariencias engañan. Y como dije hace un momento, hay gente que hay viviendo de lástima, pobrecito y esto. Examine bien la circunstancia, tenga sabiduría, ponga delante de Dios eso y que Dios lo guíe, porque hasta en eso se ve la gente. Pasando por alto lo que la Biblia menciona de ayudar, por supuesto, al que es debido, hacer el bien al que es debido. Pero hay gente que no hay, es que parece. Pero usted sabe la circunstancia bien del hermano, ¿por qué así? ¿Por qué lo otro? Miró los principios de la palabra de Dios, o no, como lo vio andrajoso, lo vio ropa rota, ¿cierto? Y esto, hay que abrir la mano. Mire lo que pasa. Cuando no consultamos a Dios, comenzamos a andar de apariencias. Cuidado con las apariencias. En tercer lugar, cuando no consultamos a Dios, y esto es lo más grave, hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios. Eso es lo más grave, ¿no? Dios dice sus parámetros son claros, pero al cristiano no le importa. ¿Y por qué digo que en aquella ocasión Josué y el pueblo terminaron haciendo algo contrario a la palabra de Dios? Déjeme leer lo que decía Dios en la ley, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2, para que usted se dé cuenta. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Las destruirás? Del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia. De acuerdo a la ley estipulada aquí en Deuteronomio, el pueblo de Israel no debía hacer alianzas con los cananeos. Los gabaonitas eran cananeos. Tremendo. Es más, pareciera, puedo pensar yo, que estos gabonitas habían escuchado esto. Porque la ley decía esto, déjeme se la explico para que veamos hasta dónde llegó el engaño. La ley de Dios decía con los cananeos, las 7 naciones cercanas de ahí, tenían que exterminarlas, no iban a hacer pacto con ellas, como hizo Josué y el pueblo. Pero si había una nación lejana, no cercana, lejana, con ella sí podían hacer alianzas. De ahí salieron los gabonitas. Por eso el engaño, se disfrazaron, ropa rota, pan mohoso, odres rotos, calzado remendado. Venimos de tierras lejanas, hagan alianza con nosotros. Cuando no consultamos a Dios, resultamos haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿No era contrario a la palabra de Dios? ¿No era claro el mandato de exterminarlos, como dice el versículo 2 de Deuteronomio 7? No deben hacer alianza con ellos, los destruirás del todo. Y dice, no tendrás de ella misericordia. Recuerden que fueron removidos, pobrecitos. Ay, esta gente viene de lejos, mire, ya se les salen los dedos por los zapatos. Pobrecito, ¿cierto? Ese pan todo ya con hongos, lleno mohoso, pobrecito. Hicieron pacto con ellas. Tuvieron misericordia de los que no debían tener misericordia, debían exterminarlos. Pero ¿dónde estuvo la falla, hermanos? No consultaron a Dios. ¿Cuántos cristianos resultan haciendo cosas antibíblicas por no consultar a Dios? Pasando por alto los preceptos de la Biblia. No en todo tiempo se tiene clara la voluntad de Dios, pero menos mal tenemos la oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para recordarnos y encajarnos. ¿No es así? Porque a veces, ¿cierto? Como que no, se nos nubla el entendimiento, pero qué bueno tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, entonces no seamos irresponsables. No consultaron a Dios y terminaron haciendo alianza con este pueblo. En el capítulo 20 de Deuteronomio, los versículos 10 y el 17 está el principio que mencioné hace un momento. Note lo que dice. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo en que ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Versículo 14. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades que de estas naciones. Y mire el versículo 16 y el 17.
pero de las ciudades de estos pueblos, entiéndase cananeos, que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, ¿se acuerdan cómo le llamarán los Ebeos? Y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Vieron? Pueblos lejanos sí pueden perdonarles, hacer un pacto con ellos. Pueblos cercanos de los cananeos deben exterminarlos. Terminaron haciendo una alianza con ellos. Y ahí vino el problema, ¿no? Deben haber consultado a Dios. ¿Y cómo deben haber consultado? Ahí estaba el Urim y Tumim. De esto menciona la Biblia, por ejemplo, en el libro de Números. Cuando habla de consultar a Dios, habla de que cuando fueran a la guerra tenían que consultar por medio del sumo sacerdote. Tenían que, por el dicho de él, moverse, actuar. Esa era la forma en aquel tiempo en el cual se consultaba a Dios. Llama la atención lo que dice la palabra Urim y Tumim. Esto significa luces y perfecciones. Son palabras plurales en hebreo. Luces y perfecciones. Es más, esto es un tipo de la palabra de Dios. Si usted no consulta la palabra de Dios, va a andar en tinieblas. Su camino no será perfecto delante de Dios. En aquel tiempo era ese accesorio que llevaba el sumo sacerdote en el efod. Una urna especial para consultar a Dios en asuntos que no estaban claros, no estaban allí revelados. Hoy en día tenemos la Biblia, que es un tipo del Urim y Tumim. Y es donde debemos consultar sobre circunstancias, decisiones. Y si no, ni luz ni perfecto. Porque a eso llevaba, eso es lo que significa Urim y Tumim. Luces, perfecciones. Si no consultamos la palabra de Dios, la verdad es que no andaremos en la luz. ¿No dice eso el Salmo 119? Lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Detrás de cada decisión errada que han tomado, los salvos se halla como raíz. ¿Cuál creen? No consultar a Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel y Josué no lo hicieron. Josué capítulo 9. Mire lo que dice el versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Tremendo, ¿no? Mira que los llevó a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Dios mandaba que no podían tener paz con ellos, no pueden hacer alianzas con ellos, y hasta tenían que exterminarlos. Cuando no consultamos a Dios, en lugar de erradicar lo que debemos erradicar, lo resultamos aceptando, tolerando. Hay muchos cristianos aquí en paz con lo que no deben tener paz. ¿Se entiende? Hay cosas, situaciones en su vida con las cuales usted debe cortar, de no tener paz con eso. Y ahí está, tengo paz con eso, hago una alianza. Dios decía, no tendrás misericordia, y lo exterminarás, no tendrás paz. Pero cuando el cristiano es un cristiano que no consulta a Dios, su corazón es cerrado a la palabra de Dios, ¿qué creen que va a pasar con él? Hace la paz con los enemigos de Dios. Dios dice, debía exterminar a los gabaonitas, eran cananeos, pero no consultaron a Dios y resultaron haciendo paz con ellos. ¿Qué situaciones hay en su vida, hermano, que usted tiene paz con ellas, que usted sabe que Dios le manda exterminar? ¿Qué situaciones? Hay un lenguaje falso de tolerancia, y hay muchos como el pueblo de Israel, mucho Josué por ahí, ¿no? Creyendo que no es importante. ¿Cómo que no es importante? Lo que Dios manda que se debe exterminar, toca exterminarlo, ¿no? Pero cuando no consultamos a Dios, andamos en esa palabra tan importante para los judíos, en shalom, que no solo es paz, sino bienestar, seguridad. Hicieron shalom, imagínense, con los cananeos. Y créame, esto que pasó le generó consecuencias. Usted sigue leyendo el capítulo 10, léalo en su casa, y se va a encontrar que allí un grupo de reyes intentaron acabar con los gabaonitas. ¿Y sabe a quién llamaron para que los defendiera? Al pueblo de Israel. Ahora que somos amiguitos, se han venido y nos van a acabar. Gabaón era una ciudad en una colina, es lo que significa el nombre, en una cumbre, en una colina alta. Nos van a acabar, y como ahora somos amigos, te rogamos que vengas, Israel, a pelear a favor de nosotros. Imagínate, resultó en un problema por hacer paz con lo que no debería hacer paz. Todo lo que no erradiquemos conforme dice la palabra de Dios nos va a generar problemas, dificultades, desgracias. Mire el capítulo 10 de Josué, versículo 3 y 4. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Perán, rey de Jarmur, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos. ¿Sí vio? Le generaron problemas a los gabaonitas. Resultaron en una batalla que no era ni la suya. ¿Sabe por qué? Por no consultar a Dios. Esta gente de Gabaón solo generó problemas. Hasta que en el tiempo del rey Saúl, el rey Saúl los exterminó. Y como resultado de eso, porque habían comprometido su palabra, ¿sabe qué vino? Un juicio de parte de Dios. Porque cuando comprometían su palabra tenían que cumplirla, imagínense. Quedaron comprometidos con lo que no debían comprometerse. Ay, terrible, ¿no? Tenían que cumplir porque fue bajo juramento, no los vamos a matar. Tenemos un pacto.
generaron problemas y cuando el rey Saúl los exterminó, eso está en el libro de Samuel, ¿sabe qué vino sobre la tierra de Israel? Un juicio, por cuanto no cumplió la palabra que habían prometido Josué y el pueblo. Hermanos, cuando usted no consulte a Dios, todo lo que usted omita, con lo que usted haga paz, que no es la voluntad de Dios, va a generarle desgracias, problemas. Eso fueron para el pueblo de Israel los gabaonitas. Pero claro, como fueron todo corazón, que pobrecito, ¿cierto? Pobrecito estos embajadores, pobrecita esta persona, pobrecito esto, pobrecito. Y terminaron con problemas terribles en su vida. Esto de consultar a Dios es serio, hermanos. ¿Qué falsa paz tiene usted con los enemigos de Dios? Es más, los desvíos, los desaciertos en nuestra vida, atribúyaselo a una sola raíz, una sola cosa. Usted sabe cuál es, ¿no? Ya la hemos mencionado muchísimo en este día, ¿no? No consultar a Dios. Ahí están sus desaciertos. No le eche la culpa que es que el diablo, el engañador, el engaño de los gabonitas cobró fuerza por no consultar a Dios. El diablo lo atribula, lo confunde a usted. Usted termina con malas decisiones. No es la circunstancia, no es esto, lo otro. Es usted que no consulta a Dios y se deja engañar. No le eche la culpa a las circunstancias. No ande por vista. No ande creyéndoselas de muy sabio. No, es que esto es obvio. ¿Para qué consultar a Dios en algo, cierto? En este negocio que es tan obvio. Todo se está, mire, ¿cierto? Me aprobaron el crédito, me llaman para esto. Esto es de Dios. ¿No hay gente así? ¿Para qué, pastor, consultar? Eso es tan obvio. No tengo plata. Esto, me están ofreciendo un crédito. Me llaman y eso. ¿Para qué lo consulto si esto es obvio? ¿Así? ¿No será un gabaonita por ahí que lo está engañando? Mucha gente anda así, pagando las consecuencias de no consultar a Dios. Ah, hermanos, ¿de cuántas cosas nos libraríamos si solo consultáramos a Dios? ¿No es cierto? ¿De cuántas cosas se libraría el cristiano si solo consultara a Dios? Es más, aunque parezcan que son claras a nuestros ojos, es cuando más debemos consultar. Porque el engaño se disfraza de tal manera que parece claro. Y si no, ¿quién acepta? ¿No es verdad que entre el billete más se parezca al original, más peligroso es? Si le presentan en cartón paja un billete, usted lo reconoce fácil. Pero vaya, tóquelo y el papel parece, ¿cierto? Y los números parece. Entre más parecido, entre más real sean las cosas, cuidado, porque puede usted llamarse engaño. Y la única solución es consultar a Dios. ¿Está usted consultando a Dios? Si no lo hace, ojalá tomemos ejemplo de Josué y el pueblo. No es opcional, consultemos siempre a Dios. Nos vamos a evitar de muchas desgracias, muchos dolores de cabeza y sobre todo, entre más claro parezca algo, más hay que consultar a Dios. Aunque diga, tengo la evidencia, mire, es que ahí está la evidencia. Pero por encima de eso, usted puede engañarse. Su mente, su corazón, la gente. Entonces, consulte a Dios. Nada queda bueno cuando omitimos consultar a Dios. Es más, terminamos en situaciones terribles, ¿no? Una alianza con gabaonitas, ¿qué le parece a usted? Comprometidos en situaciones que no debería estarse. Todo por la falta de consultar a Dios. ¿Y usted, hermano, consulta a Dios en sus decisiones? ¿O ha dejado de consultar a Dios? Ojalá en este día aprenda que es importante siempre la guía y la dirección de Dios. Y tal vez usted tenga que reconocer que un gabaonita ha venido a su vida y le ha engañado. Una circunstancia, una mala decisión. Y ha sido tan real el engaño que usted lo ha aceptado. Hoy es día de consultar a Dios. Antes de tomar una decisión, consulte a Dios. No sea movido por las circunstancias, por su vista, quizá por el sentimiento, la lástima que provocaron los gabaonitas en el pueblo de Israel. Consulte a Dios. Él es el que le puede dar guianza y le puede encaminar plenamente a lo que es correcto y agradable ante Él. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas en este día. Ayúdanos, Señor, a que el consultarte a ti, que tu voluntad sea lo más importante, lo primario en nuestra vida. Guárdanos de ser engañados por decisiones, circunstancias. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos consultarte, ser guiados por ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto para tu palabra. A través de la oración, tu Espíritu Santo nos redargúyanos, instruya en el camino correcto. Gracias por este momento, Dios. Padre, y aquellos que quizá han sido engañados por malas decisiones, te ruego que les ayudes. Que aquí en adelante hagan un alto en el camino y siempre tengan presente la importancia de consultarte a ti primero. Te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.